Hola a todos. Hoy vamos a descubriros la historia alrededor de dos carteles originales de los años 20. Fueron adquiridos por el Museo Olavide en el año 2018 y realizados por el tercer escultor del museo, Rafael López Álvarez. Antes de ver y describir estos carteles, haremos un breve resumen de cómo era el Madrid de los principios del siglo XX, qué influencia tenía la cartelería médica, qué era el Comité Ejecutivo Antivenerio, y revisaremos dos personajes para muchos desconocidos, uno el médico dermatólogo Julio Bravo Sanfeliu y el otro el autor de nuestros carteles y escultor del museo, Rafael López Álvarez. A finales del siglo XIX, Madrid era una ciudad en constante crecimiento y ebullición. Su carácter preindustrial, con su artesanía y comercio, se diluyó tras el proyecto de reordenación urbana emprendido a mediados del siglo XIX y que supuso importantes reformas de calles y plazas. Estos cambios se simultanearon con el desarrollo de modernas infraestructuras que cambiarían considerablemente la imagen de la villa, tales como la instalación del ferrocarril, la traída de aguas del río Lozoya, la creación de una red de alcantarillado o la implantación del alumbrado público. Con todo ello, la población madrileña aumentó exponencialmente. Según los diferentes recuentos poblacionales, en 1800 Madrid contaba con una población entre 175.000 y 200.000 habitantes. Un siglo después, sobrepasaría el 500.000. Este incremento en el número de vecinos se explica por la continua recepción de inmigrantes procedentes en su mayoría del mundo rural. La mayor parte de ellos se dirigieron hacia las zonas más deprimidas de la ciudad, con la consiguiente creación de núcleos de pobreza y marginación. Las condiciones de vida de las clases trabajadoras madrileñas eran muy duras. A mediados del siglo XIX, el salario de un jornalero no superaba los 80 o 90 reales al mes, que apenas cubrían su mera subsistencia. La situación empeoraba en el caso de las mujeres por los escasos trabajos que podían desempeñar debido a su género. La dedicación al servicio doméstico, el trabajo de modista o el de cigarrera no eran suficientes para cubrir sus necesidades más básicas. En ese contexto, la prostitución era una opción de subsistencia. Se sabe que en Madrid, por aquella época, existían más de 7.000 prostitutas, lo que supone que el 6% de las mujeres ejercían como meretrices. La prostitución se desarrollaba preferentemente en los alrededores de la Puerta del Sol, la Plaza Mayor y la calle Sevilla, y en menor número en las tapias del Parque del Retiro. El aumento de las enfermedades venéreas, especialmente la sífilis, se convirtió en un problema de salud pública. En lugar de eliminar la prostitución como en los reglamentos de décadas anteriores, se intentará regular su uso concienciando a la población. Para los médicos higienistas, la sífilis y otras enfermedades venéreas transmitidas en gran medida por la prostitución afectaban gravemente a la familia, al ejército y a los trabajadores. El control de las pasiones masculinas debía realizarse a través de las casas de tolerancia y de la regulación de la actividad de las meretrices en la vía pública, garantizando así que la moralidad de la mujer honesta no se viera perjudicada. Instituciones benéficas, religiosas u hospitalarias, entre las cuales se encuentra el Hospital San Juan de Dios, se ocupaban de la asistencia sanitaria de estas mujeres al tiempo que servían de lugares de encierro y corrección. Como hemos apuntado, a partir de la segunda mitad del siglo se pondrá en marcha en Madrid toda una serie de propuestas reglamentistas apoyadas por el movimiento higienista. En este contexto, el cartelismo fue el vehículo utilizado más precozmente. Por ello, los carteles pasaron a formar parte de un instrumento fundamental para concienciar a la población de los estragos que ocasionaban las enfermedades venéreas. Como ejemplo de estos carteles antivenéreos, encontramos este sobre sífilis, realizado por Ramón Casas en el año 1900 y encargado por el Dr. Abreu
para publicitar su sanatorio para el tratamiento de esta enfermedad. El ejemplar original se encuentra en el Museo de Arte de Cataluña. A continuación, os mostramos una serie de carteles realizados por el Comité Antivenéreo en 1927. Entre todos ellos, destacaríamos el titulado La oferta peligrosa, de Ramón Manchón. Como veis, en casi todos estos carteles aparecen figuras icónicas, como la muerte, así como animales relacionados con la oscuridad, el mal y el pecado. Este tipo de carteles se vuelven a utilizar durante la Guerra Civil Española y os invitamos a profundizar más en ellos visitando el blog de Xavier Sierra Valentí en la entrada dedicada a carteles sanitarios. Se crearon dos centros emblemáticos en Madrid para el control de las enfermedades venéreas: el Dispensario Azúa, actual Centro de Salud Segovia, y el Dispensario Martínez Anido, actual Centro Sanitario Sandoval. Al mismo tiempo, se desarrollaron una serie de campañas para la prevención de las enfermedades venéreas. Una de estas campañas fue el denominado cartelismo sanitario. El objetivo de estos carteles, como imagináis, era transmitir información de una manera simple, asegurando la comprensión de un vistazo sin necesidad de leer el mínimo texto que incluían. En la realización de estas campañas tiene un gran protagonismo el Comité Ejecutivo Antivenéreo, cuyo origen parte de 1922, cuando se crea el Comité Ejecutivo de la Junta Permanente contra las Enfermedades Venéreas, pasando posteriormente en 1924 a denominarse Comité Ejecutivo Antivenéreo. Un papel muy importante fue el desarrollado por el dermatólogo Julio Bravo Sanfeliu. Julio Bravo Sanfeliu fue médico dermatólogo y divulgador cinematográfico de temas sanitarios. También fue autor de novelas y obras de teatro. Pese a toda esta actividad, es muy desconocido para los dermatólogos actuales. Tras sus estudios en la Universidad de Zaragoza y en la Facultad de Medicina de San Carlos de Madrid, su formación derivó a la higiene pública dermatológica y venereológica estudiando en países como Bélgica o Inglaterra. También trabajó para la Fundación Rockefeller en 1926, donde, comisionado, estudia la organización antivenérea en Estados Unidos y Canadá. La Escuela de Higiene de Baltimore o la de Medicina de Detroit también fueron escenarios para nuestro dermatólogo más internacional. A su regreso a España, se establece en Madrid, donde en 1934 llega a ser jefe de la sección de propaganda de la Dirección General de Sanidad, a la que aporta métodos modernos de publicidad, utilizando para ello la cinematografía sonora y carteles realizados por reconocidos artistas. Ejerció privadamente como dermatólogo hasta su jubilación. Al doctor Julio Bravo lo conocimos personalmente durante los años 70-80, cuando éramos residentes y asistíamos de forma regular a las reuniones de la Academia Española de Dermatología que se celebraban mensualmente en el Dispensario Sandoval. Era una persona amable, humilde, muy asequible, que se sentaba en la primera fila junto a los profesores Gay Prieto y Gómez Urbaneja, siempre atento a las comunicaciones. En resumen, era una gran persona. También artistas del Museo Olavide trabajaron en las campañas de la lucha antivenérea. Un ejemplo de ello fue el ceroescultor Rafael López Álvarez. Como sabemos, López Álvarez fue el último ceroescultor del museo y, según nuestros archivos, obtuvo la calificación de sobresaliente en modelado otorgado por el Hospicio de Madrid cuando debía contar con unos 20 años de edad. Fue por esas fechas cuando comenzó a trabajar en el Museo Olavide, coincidiendo con José Barta y muy probablemente con el prolífico ceroescultor Enrique Zofío. En una entrevista realizada en 1978 a la revista ¿Qué?, López Álvarez afirma que durante los años 20 realizó carteles dedicados a la educación sanitaria. Algunos de ellos, como el de la sífilis que mostramos a continuación, fueron prohibidos y declarados inmorales durante la dictadura de Primo de Rivera. Durante la Guerra Civil se dedicó a enseñar el museo a los milicianos de reemplazo para que vieran los estragos de las enfermedades venéreas. En los años 40, tras la jubilación de José Barta,
Rafael López Álvarez queda al frente del Museo Olavide. Por último, recordar que aunque la obra ceroplástica de Rafael López Álvarez en el Museo Olavide no haya sido muy abundante, le debemos el mérito de conservar y restaurar la colección existente, además de inventariar y embalar los moulages tras el cierre del hospital en 1966, evitando así su desaparición. Su pintura, figurativa y dedicada en especial al retrato femenino, puede verse en el Museo Olavide, donde se conservan una serie de pinturas y acuarelas adquiridas o donadas por sus familiares. Como broche final, os presentamos los 2 carteles de Rafael López Álvarez que pueden visitarse en el museo en la Sala Juan de Azúa, dedicada a las enfermedades venéreas. Este cartel, de medidas 100 por 78 centímetros y realizado al pastel, muestra 2 escenas antagónicas, supuestamente de una misma familia, afectada por el mal de la blenorragia, enfermedad conocida actualmente como gonorrea. Efectivamente, puede plantearse como una enseñanza de las consecuencias tanto físicas como morales que conlleva la infección de una enfermedad venérea. A la derecha, una madre con sus 2 hijos, rodeados por el manto negro de la muerte, miran apenados la escena anterior recogida a modo de una fotografía rota, donde, en un pasado quizás no muy lejano, se abrazaba una familia unida y feliz. Los colores neutros, sepias y pardos de la fotografía antigua contrastan con los vivos rojos y negros de la presencia de la muerte, en cuya escena la figura paterna ya no está presente. Contagiada por la blenorragia, ha dejado a su familia víctimas del abandono, tal y como reza el cartel. En este otro cartel de mismas dimensiones se presentan 3 figuras como principales protagonistas: una mujer joven, un niño y, como no, la figura de la muerte. La composición, al contrario que en el anterior cartel, es central y los demás elementos accesorios giran a su alrededor, completando el mensaje. Una bella mujer coge de la mano a un niño desnudo, deforme, enfermo y malnutrido. Sufre sífilis congénita. Esto puede observarse por la hidrocefalia de su cabeza, el raquitismo de sus huesos o los dientes afilados llamados dientes de Hutchinson. La muerte, de nuevo, abraza con su manto negro la belleza de la joven, que representa el deseo, mientras que a sus pies se sitúa una montaña de calaveras y en sus cabezas revolotean cuervos negros. Se acentúa el dramatismo de la escena por la mezcla de colores rojos y negros, a la vez que el cartel es titulado como Víctimas de la lujuria e ignorancia, en referencia a los pecados cometidos al contraer la enfermedad. Como en otras ocasiones, nuestra intención no solo es mostrar el contenido del Museo Olavide, sino el intentar reflejar de alguna manera la situación social de Madrid de finales del siglo XIX y principios del XX, así como personajes, muchos de ellos pocos conocidos y que tuvieron una influencia en el museo y en la sociedad madrileña de la época.